desarrollo de una actividad en específico. Le vamos a decir actividad en este momento. Claro, puede ser la construcción de una carretera, de un edificio, la instalación de una nueva planta de producción, puede ser. Y lo interesante de esta metodología es que, como les decía la semana pasada, todo esto es de reciente utilización para la administración de operaciones, ya que es una nueva rama de las ciencias de la administración que consiste precisamente en eso, en generar nuevas herramientas del control y desarrollo, o sea, dividir la administración global dentro de unidades específicas de control para poder desarrollar mejor su formulación. Y la utilización de software especializados es porque los hay. Yo les he mencionado varias veces un software que se llama Project. Hoy les voy a explicar en qué consiste. Les quería poner una en vivo, pero lamentablemente en esta computadora no tengo instalado ese software. Entonces no va a ser posible, pero en el material va una imagen del mismo. Bien, y cuando si seguimos hablando de software, estamos refiriéndonos al uso de la tecnología, de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. Porque ya sabemos que tenemos esta programación de proyectos, las podemos hacer en Word, en Excel, en Visio, que es otro programa muy acertado para el desarrollo de estos. Project, que es especializado y es eminentemente casi de carácter exclusivo para la formulación de proyectos. Entonces, vamos a pasar a lo que es un proyecto. Y dentro de eso, para iniciar su comprensión, les quiero decir que, ¿de qué vamos a hablar hoy? De una agenda, así de sencillo, para que conceptualicemos, de una agenda. Por ejemplo, yo en lo personal, utilizo una agenda física de día por día, donde están las 8 horas laborales. Y, por ejemplo, ahí programo mis actividades. Hoy, día miércoles 25, 7:30, conectarse a dar clases en Universidad Rural. No es mi última actividad del día, todavía me faltan 2 actividades más, pero las tengo enlistadas y ya se me volvió un hábito, una costumbre estar revisando mi agenda. Ustedes que han evolucionado o existen juntamente con la tecnología, ustedes ya utilizan su teléfono y ahí anotan sus actividades e inclusive le ponen alertivos, un diferente sonido que les va a anunciar una actividad o ya actividad, porque para eso sirve, para ordenar nuestro quehacer y que sea más efectivo. Entonces, eso es la administración de proyectos, solo que ahora lo vamos a trasladar a una computadora y vamos a desarrollar nuestro proyecto. Pero en sí, ¿qué es un proyecto? Consiste en un conjunto de actividades que están interrelacionadas y que han de realizarse en cierto orden utilizando recursos y tiempos apropiados. Eso es muy importante. El desarrollo de los proyectos es el establecimiento de actividades en orden cronológico, concatenadas entre sí y de orden lógico. Exactamente así funciona un proyecto. Si no lo plasman desde esa perspectiva o dentro de esa visión, definitivamente no va a poder ser posible llamarle proyecto. Entonces, nos dice que generalmente el proyecto ha de realizarse en un sitio determinado con la finalidad de alcanzar un objetivo propuesto. Ojo, no nos separemos de la planeación estratégica. La empresa puede tener su planeación estratégica, su plan agregado de producción que también vimos, y ahora viene, hablemos de una donación de capital, como por ejemplo, y ahora la institución ya tiene plasmado su plan estratégico, sus metas, sus objetivos, y como es planeación estratégica, ha ido alcanzando sus objetivos conforme los ha desarrollado o se los ha formulado. Entonces, eso es bien importante entenderlo. Entonces, derivado de eso, ahora venimos y tenemos un financiamiento extraordinario.
Entonces se nos dice que elaboremos un proyecto. Y cuando hablamos de plan de planeación estratégica, se recuerdan que normalmente nos daba 2 o 3 rutas de acción, y a eso les podríamos llamar planes de contingencia. A la hora de que nuestra ruta establecida tuviera un problema, teníamos otras opciones. Dentro de esa flexibilidad va a caer inmerso un proyecto, pero ese proyecto va a tener un inicio y va a tener un fin. Entonces, pudiéramos decir que la administración de proyectos, si le ponemos un nombre en específico, podríamos decir que es la disciplina que estudia el planeamiento, la organización, la motivación y el control de los recursos con el propósito de alcanzar varios objetivos. Podríamos tener otra definición de un proyecto, que podríamos decir que un proyecto para los emprendedores es un emprendimiento temporal diseñado a producir un único producto, servicio o resultado con un principio y un final definidos, normalmente calculados o diametrizados en el tiempo. Ojo, un proyecto siempre va a tener un objetivo único, cumplir con un requerimiento en específico, una casa, un edificio, una carretera, una ampliación de la infraestructura, la distribución de planta, instalación de una nueva máquina de producción, de una nueva línea de producción. Entonces, eso va a ser un proyecto. Entonces, la naturaleza temporal de los proyectos, eso se va a contraponer contra las operaciones normales de cualquier organización, las cuales son actividades funcionales y repetitivas, permanentes o semipermanentes que hacen los productos o al servicio. Eso es plan estratégico, actividades recurrentes, todo debidamente planeado, en qué momento vamos a invertir más, en qué momento vamos a parar, a detenernos, en qué momento vamos nuevamente a arrancar. Todas esas situaciones son las que se dan a través de la planeación estratégica. Curso normal, giro normal de la organización, funcionamiento continuo. Entonces, en ese sentido, ahora viene un proyecto que nos va a alterar, que nos va a alterar el giro normal de la empresa. Pero, sin embargo, se considera que debe tener un espacio para su funcionamiento. El primer desafío para la gestión de los proyectos es alcanzar la meta del proyecto y los objetivos dentro de las limitantes conocidas. Esas limitantes o restricciones pueden ser de carácter primario y cuando son de carácter primario nos vamos a enfocar básicamente en tres: el tiempo, la calidad del proyecto y el presupuesto. Son limitantes o restricciones primarias. Siempre el presupuesto, ya lo hemos hablado y tal vez viene a la mente aquel término de austeridad, que es un término no trillado, sino que es recurrente en las administraciones actuales. Y cuando vimos la clasificación de los costos, yo les dije que no nos podemos dar el lujo de estar gastando, gastando, gastando o comprando solo por gusto o por psicosis o un deseo impetuoso de comprar. No, debemos de establecer un cronograma de inversión bien específico. Y normalmente eso es lo que sucede con los proyectos, esas limitaciones de dinero. Muchas veces se ha dado, y les hablo de experiencias en el estado, donde se termina el dinero y el proyecto no se finaliza. Por eso es que dicen, a esa carretera la dejaron medio hecha o medio terminada, medio iniciada o medio finalizada, como quieran verlo, ¿verdad? Como aquel vaso de agua a la mitad, está medio vacío o medio lleno. Entonces, eso es lo que sucede con eso, se acaba el dinero y el proyecto no se termina. Por eso es que debemos de ser bien exhaustivos en su formulación. Entonces, primarios, desafíos primarios, tiempo, calidad y presupuesto. Desafíos secundarios, ¿verdad? Es optimizar la asignación de los recursos de las entradas necesarias e integrarlas para alcanzar los objetivos predefinidos. Entonces, restricciones primarias, tiempo, calidad y presupuesto. Tres elementos sustanciales. Restricciones secundarias, la correcta ejecución de los recursos y el alcance de los objetivos predefinidos. Bien, esas son las limitantes que se van a tener en cuanto a la formulación de los proyectos. También existen otras,
también existen otras. Recordemos también ese término que hemos hablado y se los he hablado. Si no se los hablé en la 2, se los hablé en Administración de Operaciones 1, que es la responsabilidad social de la empresa. Ah, no, yo no les di Administración de Operaciones 1, pero sí les di contabilidad social. Entonces ahí vimos la responsabilidad social de las empresas. ¿Y cuál es la responsabilidad social de las empresas? La conservación y preservación del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, esa también vienen a ser parte de las restricciones que se los imponen a los proyectos. Y eso va a estar integrado dentro de la regulación legal o dentro de la estructura jurídica de Guatemala. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la administración de un proyecto o administrar un proyecto. Bien, la administración de un proyecto, ¿en qué consiste? Vean pues, aquí yo no me voy a meter a discusiones. Yo, desde que estudié y empecé mi formación académica como administrador de empresas, yo cuando vi el área de administración, se me quedó que las 5 fases del proceso administrativo son planificar, organizar, desarrollar, supervisar y controlar. 5 fases del proceso administrativo. Y siempre se los he dicho, hay quienes lo desarrollan en 8 y hay quienes lo desarrollan en 3 fases, pero ese no es el tema. Lo importante, y quiero que vean acá, es que administrar un proyecto, miren, 3 etapas: planificar, programar y controlar. Yo les dije, planificación, organización, dirección, supervisión y control, 5 etapas. En ninguna les mencioné programar. Pero sin embargo, vean, acá está ese proceso. Acá está ese proceso. Entonces, la administración de proyectos va a consistir en planificar. ¿Qué vamos a planificar? Siempre, siempre, siempre en administración. Cada vez que vamos a realizar, en este caso, un proyecto o cualquier otra actividad, su primera etapa, y no por eso es la más importante, siempre se los he dicho, dentro de las 5 fases del proceso administrativo, para mí ninguna es más importante porque si no existe ninguna de ellas, no está funcionando. Entonces, acá comenzamos con planificar. ¿Qué vamos a planificar? Objetivos, recursos, personas y tipo de organización. Cuando hablamos de organización, no estamos hablando de empresa o de entidad, sino que estamos hablando la estructura orgánica que va a desarrollar el proyecto. Organigrama, a eso nos estamos refiriendo. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Qué va a tener? Va a tener un asistente, va a tener un analista, va a tener un ejecutador, un coordinador, un ejecutor, todos esos elementos. Entonces, por eso es muy importante la organización. Programar. ¿Qué vamos a programar? Ahí es donde se eh, restringe o se delimita la naturaleza de los proyectos, porque si no existiera programación, no pudiéramos establecer tiempos de realización de las tareas. Tampoco, miren, aquí toman como sinónimos control y supervisión. Yo los conceptualizo como supervisión y control, porque a través de la supervisión yo puedo andar supervisando y con una tabla llevando un control, un registro, chequeando, un checklist. Entonces, en mi concepto, pero acá lo ponen como controlar y supervisión. Entonces, esa es la administración de un proyecto. Entonces, en un enfoque más tradicional de lo que les he venido hablando, ya no en el campo de la administración. Bueno, está interrelacionado, no dentro de la ciencia de la administración, sino que ahora dentro de la administración de un proyecto hay un enfoque de fases tradicionales que identifican una secuencia de pasos a seguir. Ese es el enfoque tradicional. Y miren, normalmente son 5 fases, las cuales yo les voy a explicar. Estas están dentro del material. No se preocupen, eso va dentro del material. Ustedes ya conocen mis materiales.
pero se los trato de explicar para que lo tengan fresh, como dicen. Bueno, entonces, etapa número 1, iniciación, que se va a la conceptualización de la idea a nivel de perfil. Es decir, una carretera. Bueno, ya tengo la idea que el proyecto es una carretera, una casa, un edificio, ampliar la cobertura de servicio, porque como les digo, ahora ya no solo se planifican productos, sino que ahora también servicios, derivado a la evolución de la tecnología. Ya los servicios ya son importantísimos, que de tal manera que requieren inclusive una programación como proyecto. Entonces tenemos la fase de la iniciación, el perfil, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces empiezo. 2, planeamiento y diseño. Esto, planificarlo. Miren, en el mío hay una etapa anterior. Entonces la planificación y diseño es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuánto me va a costar, dónde lo voy a hacer, todo eso. Después tenemos la ejecución, la realización y construcción, que es el establecimiento de tiempos y realización de tareas. Después tenemos un sistema de monitoreo y control, el seguimiento del proyecto. Ya vamos a ver por qué. Y ustedes me van a decir, ah, sí, eso es fácil, porque efectivamente es fácil. Bueno, de ahí tenemos del control y de supervisión una etapa muy importante que no se visualiza acá, que es el cierre o la entrega del proyecto, porque con eso se culmina. Cuando venimos y cortamos la cinta amarilla, ahí se termina el proyecto, pero no solo con el corte de la cinta amarilla, porque recordemos que si estamos hablando de un proyecto a nivel estatal, va a estar sometido o supeditado a las normas de control interno gubernamental. ¿Eso qué significa? Que va a ser auditado. Y dentro de la empresa también va a ser auditado, porque se tiene que realizar una determinación de costos. Si de verdad lo requerido de capital fue invertido en el proyecto, o si no, le incrementaron una elasticidad de un 10% para B. Espero me entiendan, ustedes ya saben que estamos en Guatemala. Entonces, el informe final también es importantísimo, no solo la entrega del proyecto, sino que también el informe. Pero sí hay que aclarar que no todos los proyectos tendrán todas las etapas. Algunos proyectos se cancelan antes de llegar a su cierre. Es decir, eso es lo que se da. No siempre vamos a establecer y que sea una camisa de fuerza. Bueno, tenemos que llevar las 3 etapas, planificar, programar y controlar. No, mejor vayámonos al enfoque tradicional que nos dio el LIC. Entonces, tengamos iniciación, planeamiento y diseño, ejecución, sistemas de monitoreo y el cierre. Eso sería, ¿verdad? ¿Creen ustedes que sería no, va a ser lo que la naturaleza del proyecto requiera. Y ahora yo le pongo un poquito de más limitaciones, lo que la naturaleza del proyecto y la naturaleza de la empresa y el comportamiento del mercado requiera. Y el marco jurídico normativo nacional, porque eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces, ahora sí ya pasamos a lo que es. Y ahorita ya a ustedes se les va a despertar la memoria. El diagrama de Gantt. Mire, ahorita ya saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos el diagrama de Gantt. ¿Y qué vamos a decir que es el diagrama de Gantt? Bueno, yo lo puedo conceptualizar solo al ver la imagen. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si yo veo la imagen, puedo decir, es el registro de un número de actividades debidamente estructuradas, establecidas en un tiempo estándar, los cuales se debe de ir supervisando su desarrollo. Así, miren.
Prácticamente es una descripción de la gráfica, pero ¿qué definición tenemos? Es la representación gráfica de un proyecto mediante un diagrama de barras. Bien, sencillo. Este sería las barras del diagrama. Entonces, el diagrama ofrece información como duración de la actividad, fechas de inicio y fin, tiempo de ejecución total del proyecto, porcentaje ejecutado para cada actividad y otras cuestiones que ustedes les quisieran colocar. Pero el diagrama de Gantt, básicamente, esto es lo que permite. Miren, aquí tenemos tiempo de duración en semanas. No leak es en meses, no, es en semanas. No leak es en meses y solo aparece abril, mayo y junio. Tenemos 3 meses, sí, pero el registro de las actividades es en semanas, porque si ustedes pueden ver, 1, 2, 3, 4 semanas. 1, 2, 3, 4, 4 semanas. Entonces, el tiempo de duración es en semanas. Puede ser en días, puede ser en semanas, puede ser en quincenas, en meses. El factor tiempo que ustedes consideren que es el más adecuado para el proyecto. Bien, entonces nosotros venimos y veamos. Les voy a tratar de explicar para que vayamos ya conociendo. Aquí tenemos la actividad 1. Digamos que esta es la 1, orden lógico o cronológico. Bueno, actividad 1. Dura 1 y 2 semanas. Tenemos la actividad 2, la cual podemos iniciar sin haber finalizado la actividad 1. ¿Cómo así, Lick? Sí, porque si ustedes pueden ver en la semana 2 se cruza la actividad 1 con la actividad 2. Pero no sucede eso con el resto de las actividades. Miren, la actividad 3 tiene que estar finalizada la actividad 1 y 2, y para la actividad 4 tiene que estar finalizada la actividad 1, 2 y 3, y para la 5, 1, 2, 3, 4, y para la 6, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya vieron? Así es como funciona y esto es lo que quiero que me entiendan, este cruce. Ya van a ver por qué. Entonces, el diagrama de Gantt vamos a decir que es un diagrama utilizado mucho en el desarrollo y gestión de proyectos. Sus barras normalmente son de carácter horizontal, que se usa para ilustrar el cronograma del proyecto o de un trabajo. Van debidamente graficadas y van coloreadas. Pueden ser de diferente color o del mismo color. Lo importante es que denote el desarrollo de las actividades. Entonces, también nos dice que a través del diagrama de Gantt es posible visualizar la programación del proyecto y darle el seguimiento a los logros y de estar siempre familiarizados con el desarrollo del trabajo. Cada barra va a representar una etapa o el desarrollo del proceso o una tarea, como ustedes puedan ver. Vean pues, Henry Gantt nos dice que fue el creador del diagrama de Gantt. No vamos a entrar en discusión al respecto, pero si nos vamos a los antecedentes históricos de ese tipo de programación, la primera versión de un diagrama de Gantt fue desarrollado por o su inventor realmente es Karol Adamiecki. Karol Adamiecki. ¿Quién fue el inventor del diagrama de Gantt? Karol Adamiecki. Karol Adamiecki. Entonces, veamos, miren, él fue realmente el inventor de el diagrama de Gantt, que él le llamó armonograma, y fue en el año de 1896. Ya tiene más de casi 124 años de existir el diagrama de Gantt. Entonces, le lo llamó un armonograma, que fue muy idéntico, muy parecido a eso. Pero en los países de habla inglesa fue Henry Gantt el que lo popularizó. Entonces, por eso es que le llaman el diagrama de Gantt, a Henry Gantt, pero si estábamos en la idea errónea de que él lo había inventado, no fue él.
fue el señor Karol Adamiecki en el año de 1896 y le llamó armonograma. Entonces, él fue el que empezó a desarrollar los diagramas de Gantt. ¿Y cómo comenzó? A través de darle seguimiento a las tareas de los obreros en las fábricas, eh, lo que permitió establecer que en el largo tiempo podría servir ya no solo para ilustrar actividades, sino que para establecer proyectos de corta duración. Eso fue lo importante. ¿Cuáles son los beneficios de usar un diagrama de Gantt? Bueno, beneficio número uno, brindar una representación visual del plan y el cronograma de un proyecto. Organizar proyectos complejos. ¿Derivado de qué? De su programación o su establecimiento, que van en actividades integradas. Número dos, coordinar a múltiples colaboradores. Acá en el diagrama de Gantt, acá dice que se pueden incorporar otras situaciones. Por ejemplo, en el cronograma de Gantt es algo complejo. Para eso están los que vamos a ver a continuación. Pero en el diagrama de Gantt es un poquito complejo incorporar responsables. Pero se puede hacer. La creatividad del ser humano, pues, es bien interesante. Y pueden modificar el diagrama de Gantt y le ponen diagrama y le ponen su nombre y le incorporan algunas otras cuestiones. Entonces, estimar el tiempo y las cargas de trabajo. Eso es muy importante porque, como les digo, el proyecto se debe de cumplir o debería de ser ese su propósito, cumplir el proyecto y no dejarlo a medias como lo hace normalmente el Estado, porque el Estado, las municipalidades dejan los proyectos a medias. Una carretera medio hecha y el problema es que, como no está dentro del plan de gobierno del otro gobierno que toma posesión, no le da continuación, entonces se deteriora. Ya cuando se deterioró, empieza nuevamente a elaborar, le vuelve a dejar a medias. Lamentable, lamentable. Pero no vamos a entrar a hablar ahorita de esos temas. Entonces, pasamos a otro método, que acá tenemos el método PERT, el método CPM, el método CP y Project. Como les decía, que es el que ha evolucionado o el que va a la vanguardia, al menos en mi conceptualización. No sé si habrá otro o ustedes conocen otro que sea de mejor desarrollo. Pero el método PERT nos dice que permite la planificación y el control de proyectos que requieren de la coordinación de un gran número de actividades, entre las que existen relaciones de precedencia y que se han de realizar en un tiempo limitado y con recursos limitados. La utilización de este método permite identificar el tiempo mínimo de ejecución de un proyecto. Les aclaro en este tipo de situaciones. Bueno, miren, un gran número de actividades en las que existen relaciones de precedencia y efectivamente así se le llama. La actividad A precede a la actividad B para elaborar el diagrama o la actividad B es consecuente de la actividad A. Se está estableciendo esa relación de precedencia y siempre recursos y tiempo limitados y lo llaman tiempo mínimo para la ejecución del proyecto. El tiempo mínimo. ¿Y qué va a ser el tiempo mínimo? El tiempo máximo en el que se va a desarrollar cada actividad. Un trabalenguas que nos hizo el IC que no entendemos. ¿Cómo así que tiempo mínimo y tiempo máximo? Porque debemos de establecer el tiempo en que se va a desarrollar el proyecto y ese sería es el tiempo mínimo, le llaman ellos. 3, 4 meses. Pero viene a ser un tiempo máximo por actividad, porque no podemos excedernos de ese tiempo. Entonces, el método PER también es una herramienta que nos sirve para programar, organizar y planificar en detalle las tareas de un proyecto. Miren, aquí utilizan al final el término planificar. ¿Me vieron? Yo por costumbre siempre lo utilizo de primero, pero acá lo están utilizando en tercer lugar. Planificar las tareas de un proyecto. Entonces, ¿qué significa PERT? En inglés son términos
norteamericanos. Entonces, significa Program Evaluation and Review Technique, ¿ah? Que traducido es técnica de revisión y evaluación de programas. Muy bien, PERT. Entonces, va a representar una representación visual del cronograma de un proyecto y desglosa las tareas individuales. Es muy similar al diagrama de Gantt, solo que mayormente especializado o con una estructura diferente, pero el objetivo es el mismo. Entonces, ¿cómo funciona el diagrama de Gantt? Bueno, primero va a ser una representación visual de las tareas. Ya van a ver por qué. Ahí ya no se describe la tarea como tal, sino que eso ya es resultado de las instrucciones. Bueno, entonces, para que funcione un diagrama de Gantt siempre se debe de cumplir como con los siguientes requisitos, que son obtener la aprobación de los directivos con respecto al programa y al cronograma. 2, comunicar los objetivos del proyecto a los participantes. ¿Para qué estamos desarrollando este proyecto? Para que haya un empoderamiento, un involucramiento de las personas. Crear un programa visual y detallado de un proyecto complejo y establecer el tiempo necesario para finalizar las tareas individuales. Bueno, eso es lo que se debe de considerar en un método PERT. Vamos a pasar y ya con eso ya se nos va a ir, bueno, construcción de PERT. Bueno, ¿cómo se construye el PERT? Dos elementos importantes: la construcción de redes y la simbología en la construcción de redes PERT. Primero, en la construcción de redes, primero, el listado de todas las actividades, muy exhaustivos en elaborar el listado de actividades. Número 2, establecer el orden lógico de la realización de las actividades. Número 3, una representación gráfica. El diagrama de PERT es a la diferencia del diagrama de Gantt, que el diagrama de Gantt es una tabla con cuadritos. Esa es su forma. Esa es su forma. El diagrama de PERT es amorfo, es decir, no tiene una figura definida. Puede dar una gran variación. Puede hacer una gran variación. No necesariamente tiene que ser como los que yo le voy a mostrar. No, esos cambian de una manera o de otra. Bien, ¿qué simbología vamos a utilizar en la construcción de redes PERT? Primero, nudo, nodo, hito. Hito, no está acá ese nombre, pero vamos a ver. Nudo, nodo, acontecimiento, etapa o paso, como ustedes quieran. Actividad o tarea. Y también tenemos la posibilidad de utilizar líneas punteadas que van a ser actividades ficticias. Los nodos representan los eventos del proyecto o las actividades. Esos son los nodos. Son los componentes grandes que conforman el proyecto. Las tareas van a representar las tareas representan lo que debe de realizarse para que los nodos se implementen. Es decir, el nodo va a ser el resultado de la tarea. Concluyo la tarea y la finalizo con un nodo para indicar que finalizó. Las dependencias, que es la interdependencia, como decía, aquí simplemente lo tratan como dependencia cuando una tarea está conectada a otra tarea, es la conexión. ¿Y cómo se va a determinar la conexión? A través del nodo. Y también tenemos dependencias sin recursos, que son aquellas que aunque estén conectadas a otra, no tienen tareas tangibles que deban finalizarse, que son, como le llaman acá, actividades ficticias, que normalmente también las utilizamos para darle forma a nuestra construcción de diagrama PERT. Entonces, el diagrama, la construcción PERT, miren, se pueden crear utilizando diferentes herramientas, incluyendo un software de gestión de proyectos para poder planificar, visualizar y establecer la dependencia de las tareas, los recordatorios y en el project que yo les indico,
se ponen hasta responsables, que eso es muy importante. Todo eso es lo que se debe hacer. Entonces, ¿cómo elaborar un diagrama PERT? Bueno, primero lo vamos a hacer a través de 5 pasos. ¿Cuál es el paso número uno? Bien, el paso número uno es la identificación de las tareas del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Un caso de negocios, un plan de comunicación, una reunión inicial, en fin, ¿qué es lo que vamos a proyectar? De acuerdo a lo que vamos a proyectar, así va a ser las actividades. Y lo tenemos que ir pensando porque primero podemos elaborar 5. Ya cuando lo estamos analizando, no, aquí va otra, ya van 7, 8, 9 y se va ampliando en el examen detallado de actividades. Después definir la dependencia de las tareas. Por ejemplo, voy a habilitar puerta en una pared. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, las medidas, la ubicación, después romper. Entonces, bueno, voy a decir yo, ¿qué tareas debo de hacer? Romper la pared. Bueno, entonces rompo la pared. La cuestión es dónde y cómo. El dónde al inicio y cómo que dispongo. ¿Ya vieron? Entonces ahí es donde se establece la dependencia de las tareas. 3, vincular las tareas del proyecto. 4, establecer el cronograma. Y ahí nos va a aparecer otro término que va a ser, que se va a llamar ruta crítica. Ya lo vamos a comprender. Y 2, gestionar el progreso del proyecto, es decir, darle el seguimiento debido para que nos vaya denotando su desarrollo. Bien, entonces veamos ahora, por eso les decía, no tiene una forma en específico. Vean, miren la forma que tiene este. Imagínense que la actividad 5 fuera precedente de la actividad 8. Esta flecha no terminaría aquí, no que esta flecha terminaría acá. Entonces, si termina acá, ya cambió la forma. Ya cambió la forma. Miren, la forma, esa sí tiene una forma como bonita, digámosle. Le iba a decir coherente, pero tal vez me equivoco. No, mejor digamos una forma bonita, miren, bien desarrollado. Este no. Entonces, acá era lo que teníamos que considerar, que era lo que les decía. Miren, la actividad 6 es, si estuviéramos físicamente, les diría la actividad 6 es una actividad consecuente de la actividad 4 y de la actividad número 5 y de la actividad número 7. Pero entonces yo les diría que la actividad 2 es, o la actividad es 1 es precedente de la actividad 2 y de la actividad 3 y de la actividad 6. Eso se los tendría que establecer para que ustedes puedan diagramar. Miren, diagramar. Entonces, esa es la forma que puede agarrar. Bien, pasemos a lo que es programación de proyectos. Bien, ¿qué es la programación de proyectos? ¿O qué es la programación de gestión de proyectos? Es una lista de actividades, entregas e hitos de un proyecto. Es una lista de entregas, actividades e hitos de un proyecto. La programación de gestión de proyectos, ¿qué es? Es la lista de actividades, entregas o hitos del proyecto. Entonces, también se incluyen las fechas de inicio, la finalización, la duración, los recursos asignados. Eso lo permite hacer Project. Entonces, ahí vamos a tener estos 3 elementos. Camino crítico es el camino más largo que a su vez indica el tiempo mínimo necesario para completar un proyecto. Está formado por las actividades críticas del proyecto, aquellas en las que el retraso o demora genera un atraso en la fecha de terminación del proyecto. Vean pues, en Project
y sigo yo necio con Project, los voy a aburrir. Otra vez van a decir ahorita. Entonces, en Project, esa es la facilidad que tiene el software, que no establece la persona la ruta crítica, sino que él mismo ya se lo establece. ¿Y cuál va a ser la ruta crítica? Va a ser la ruta que van a seguir el desarrollo de aquellas actividades que no se pueden atrasar y que necesariamente es obligatorio que estén finalizadas antes de comenzar otra actividad. Derivado de eso tenemos un tiempo early. Es el tiempo que como muy pronto puede comenzar a realizarse una actividad, se calcula desde el principio hasta el final de la red, siguiendo el camino crítico y a continuación en el resto de nodos. Es decir, el tiempo early es casi muy similar al de la ruta crítica. Lo único que ahí se da la determinación de actividades, no de la ruta. Porque el tiempo early puede decir, sí, se lleva 4 días, 6 horas. En Project se pueden poner hasta horas, 4 días, 6 horas. Pero el proyecto se va a llevar 18 días, 12 horas. Ejemplo. Entonces la ruta crítica es 18 días, 12 horas. El tiempo early es 4 días, 6 horas. Ejemplo. Después tenemos el tiempo last. Es el tiempo que como muy tarde podría comenzar a realizarse una actividad sin retrasar con ello la duración del proyecto. Se calcula desde el final hasta el principio de la red, siguiendo el camino crítico y a continuación el resto de nodos. El tiempo last es como el tiempo largo, el tiempo largo. Pero para eso vamos a conocer la siguiente diapositiva, que quiero que me entiendan, la holgura. Y aquí miren, hay 3 tipos de holguras. Holgura total, holgura libre y holgura independiente. Esta simbología se la podemos nosotros dar, cualquiera que nosotros queramos. Aquí tenemos el nodo de inicio, la actividad I, la actividad J. La duración o el tiempo, por eso es que se pone de tiempo de entre I y J. Entonces la holgura total es esa. Mire, tiempo de estimación o tiempo de holgura y esas actividades van a tener una holgura total, una holgura libre o una holgura independiente. Normalmente en la ruta crítica la holgura tiene que ser total, es decir, no existe. Hay posiblemente otras actividades que sí las podemos desarrollar, les podemos dar un tiempo más de acomodamiento, un tiempo en el cual nosotros queramos hacer un cambio. ¿Y es permisible, pero jamás en la ruta crítica. Bien, entonces vamos a pasar a lo que son las preguntas del día de hoy. Ya no vamos a decir 15.1, no, solo una. Pregunta número 1. Consiste en un conjunto de actividades que están interrelacionadas y que han de realizarse en cierto orden utilizando recursos y tiempos apropiados. Número 2. ¿En qué consiste la administración de proyectos? Número 3. Es la representación gráfica de un proyecto mediante la realización de diagramas de barras. Número 4. Fue el inventor del diagrama de Gantt. Aquí tal vez pueden tomar ustedes como capciosa la pregunta. Me refiero al verdadero inventor. Y la pregunta 5 es la lista de actividades de actividades, entregas e hitos de un proyecto. Es la lista de actividades, entregas e hitos de un proyecto. Bien, con eso entonces llegamos al final de la clase. Solo me queda ya nada más que agradecerles y decirles que los veo por acá la próxima semana en la clase final. Buenas noches, es un gusto saludarles, que Dios les bendiga y les deseo muchos éxitos.